Hoy en el Instituto de Capacitación Aduanera te presentamos las carreras cortas con articulación universitaria. Primero vamos a ver un pequeño video institucional para que nos conozcas un poco más y después voy a comentarte sobre nuestras carreras, qué características tienen y también otras actividades que tenemos como cursos, visitas educativas, las exposiciones en las que participamos para que puedas conocernos mucho mejor. El Instituto de Capacitación Aduanera es una institución de más de 25 años en la que dictamos carreras vinculadas al ámbito del comercio internacional y del ámbito aduanero. Las carreras son oficiales, los títulos son otorgados por el Ministerio de Educación y son las tecnicaturas en comercio internacional y en régimen aduanero. La carrera de comercio internacional que se dicta en el Instituto de Capacitación Aduanera tiene 3 años, diferentes materias que tienen por finalidad que los alumnos puedan, una vez recibidos, trabajar en este ámbito, ¿no?, de comercio internacional. La carrera de régimen aduanero consiste en preparar a los alumnos para rendir el examen de aduana y recibirse como despachantes de aduana, poder matricularse ante aduana para poder ejercer la profesión de despachante. Todas las declaraciones que realiza el despachante de aduanas, que son las declaraciones detalladas, ¿sí? Estas son a nivel sumario, es a nivel bultos, y las declaraciones del despachante de aduana son más detalladas. ¿En qué sentido? Se va a poner a publicar las posiciones arancelarias, los sufijos de valor de la mercadería. Los docentes del instituto son todos profesionales en distintos rubros o en distintos ámbitos que hacen al comercio exterior. Desde sus comienzos eran aduaneros propiamente y con el pasar del tiempo fueron incorporándose abogados, contadores. Los alumnos que se reciben de esta casa pueden desempeñarse tanto en el ámbito privado, ya sea en empresas asistiendo como asesorando o llevando trámites. En el sector público también pueden trabajar en diferentes áreas del gobierno, en diferentes ministerios, ya sea en agricultura, en comercio, en todas las áreas dedicadas al comercio internacional. Estamos en un proceso de crecimiento, de expansión, aunando toda la trayectoria académica que siempre ha tenido el instituto con nuevas tecnologías y con el crecimiento que requiere una institución ya del siglo XXI. La clase de hoy está relacionada a las funciones que cumple el agente de transporte aduanero y el despachante de aduana dentro del rol del comercio internacional. Una de las carreras que tenemos en nuestro instituto es la Tecnicatura Superior en Régimen Aduanero. Esta tecnicatura te prepara para trabajar en la parte aduanera, en general como despachante de aduana. Pero no se limita solamente a eso, sino que al ser una tecnicatura superior te permite, si vas a querer después seguir estudiando, articular con la universidad para hacer la licenciatura en comercio internacional. La otra tecnicatura que también ofrecemos en nuestro instituto es la de Técnico Superior en Comercio Internacional. Esta tecnicatura también te permite articular con la universidad para, hacer la licenciatura en Comercio Internacional, presentando el título de técnico. Solamente tenés que hacer 1 año y medio, 2 o 3. Después voy a explicarte más detalles porque depende de la universidad y la especialización de cada universidad. Es el tiempo que tendrás que seguir para poder completar el ciclo de la licenciatura. Pero lo más importante es que en nuestro canal de YouTube vas a tener muchos más detalles sobre cada una de estas carreras. Igualmente, ahora vamos a ver en la próxima parte una breve reseña de qué consta cada una. El técnico en régimen aduanero, el técnico superior en régimen aduanero, tiene varias formas o varios sectores en los que puede trabajar. Trabaja directamente como técnico, ya que como es un título oficial que te brinda el Ministerio de Educación, podés utilizarlo directamente en cualquier empresa que esté relacionada con despacho aduanero
o con comercio internacional, pero también te brinda la posibilidad de sacar la matrícula de despachante de aduana. Para vos trabajar en la parte aduanera como despachante para la importación y exportación de productos, vas a tener que tener una matrícula que te la brinda la AFIP. Esa matrícula es utilizable simplemente para no solo la importación y exportación de productos, sino cuando hay que firmar esos escritos para que se pueda realizar la transacción. En el caso de no tener tu matrícula no hay ningún problema, porque el técnico se puede encargar de todo lo que es la confección, la elaboración de todos esos escritos, y no es necesario que tenga que firmarlo. Por eso tenés estas dos opciones. Como se menciona en esta plantilla, verás que el técnico tiene ciertas tareas. Una es clasificar y valorar las mercaderías para la importación y la exportación, cotizar el flete que se va a necesitar para el transporte, contrata las bodegas en el buque o el camión, en donde también se va a hacer el transporte, y presenta la documentación ante la aduana para que esa importación o exportación pueda llevarse adelante. Vas a ver que aquí en esta diapositiva vemos lo que es el agente de transporte aduanero. El agente de transporte, ATA, también conocido, lo que hace es justamente, específicamente, encargarse de los detalles de transporte. Por supuesto, el que es despachante, el que es técnico en régimen aduanero, también es un agente de transporte aduanero. Ahora vamos al técnico en comercio internacional. ¿Qué es lo que hace un técnico en esta especialidad? Las principales tareas, o las más importantes, es que asesora y hace de nexo entre todos los actores. Por ejemplo, bancos, compañías de seguros, proveedores y clientes, que intervienen en lo que son los circuitos de importación y exportación. Coordina los circuitos de la importación y exportación y se ocupa de la parte comercial de las operaciones. Como verás, están muy relacionados, los trabajos son diferentes, cada uno se ocupa de cosas distintas, pero pueden trabajar en conjunto o deben trabajar en conjunto. Por eso tenemos muchos alumnos nuestros que comienzan, por ejemplo, con la tecnicatura en régimen aduanero para toda la parte de despacho, y después, como tienen muchas materias por equivalencia, lo que hacen es seguir con la tecnicatura en comercio internacional, haciendo unas materias más, y de esa manera tienen una tecnicatura superior en la parte aduanera, otra en la parte de comercio internacional, y todo lo que es la cuestión de salida laboral se amplía muchísimo, ya que se maneja en un espectro muchísimo más grande que si tuviera solamente una tecnicatura. Vamos a ver brevemente lo que es el tema de salida laboral, que es algo muy importante a la hora de elegir una carrera, en este caso carreras cortas con articulación con la universidad. El técnico régimen aduanero trabaja, como dice la ficha, en general en un estudio de despachantes de aduana. Si se matricula como despachante, como les decía, la matrícula que otorga la AFIP para que se pueda firmar y generar todo lo que es el proceso de importación y exportación, bueno, se encargará, por supuesto, de firmar los despachos y seguramente tendrá su propio estudio o trabajará para un estudio de despachantes más grandes o despachantes asociados. También una de las partes principales o de las funciones principales es coordinar el tema de la carga, operar lo que es el sistema María, que después lo vamos a ver, que es uno de los cursos que también nosotros brindamos y es muy importante a la hora de desarrollar un despacho aduanero, atender todo lo que esté relacionado con los trámites de la importación y exportación. Eso significa tanto el tema de puertos, aeropuertos, en el caso de mercaderías que vienen por vía aérea, y toda la parte de lo que es terrestres, como son las carreteras y la cuestión ferroviaria, porque hay que tener en cuenta que muchos de los productos que se importan o que se exportan se tienen que trasladar al país por diferentes vías, ya sea, como mencionaba, ferrocarril, toda la parte de carreteras en sí, y después van a los puertos para poder ser exportados.
Y como te había mencionado antes, tenemos como incorporado o como anexo a lo que es el despachante de aduana el agente de transporte aduanero, que generalmente se desempeña en una empresa de transporte internacional, una empresa que maneja la cuestión de logística, y a nivel comercial esto tiene un nombre específico. Pero bueno, lo más importante es que un despachante, uno puede ser agente de transporte aduanero o puede ser despachante, que también incluye el trabajo del agente de transporte aduanero. Como ves, realmente la salida laboral es muy buena, tiene muchas partes, o uno puede elegir en qué parte de este circuito quiere incorporarse, y bueno, de ahí como técnico estás preparado para poder hacerlo sin inconvenientes. Ahora vamos a la otra tecnicatura, a la tecnicatura en comercio internacional. Dijimos que estaban muy ligadas estas tecnicaturas, pero que son diferentes sectores dentro de lo que es el comercio internacional en los que van trabajando. Entonces, un técnico en comercio internacional, en general, es muy común que trabaje en una empresa importadora o exportadora, coordinando todo el circuito, desde que sale del país de origen hasta que llega a nuestro país, o al revés, desde que sale de nuestro país a que llega al país donde estamos exportando la mercadería. Pero no se limita solamente a eso, sino que también puede trabajar en un banco en la parte de medios de pago internacionales, por su especialización en lo que es el comercio internacional, también en una consultora de marketing internacional, por esta cuestión de la importación y la exportación de productos, en una empresa de transporte, o también conocido como empresa de logística, y en una institución que promocione las exportaciones del país. O sea, cualquier agencia que necesite a un especialista en comercio internacional para lo que es promocionar la salida de productos, de nuestros productos elaborados en Argentina, hacia otros países. O a veces no solo de país a país, sino en alguna región específica que tenga algún producto muy, muy importante a nivel local, que también lo quieran posicionar en el resto del país o a su vez en otros países también. Para resumir, podemos decir que el técnico superior en régimen aduanero, también muy conocido como TSRA, tiene una base mucho más sólida en la cuestión aduanera, la cuestión de importación y exportación concreta de productos, todos los mecanismos que hay que articular para que un producto pueda salir del país o que pueda entrar al país. En cambio, el TSCI, que sería técnico superior en comercio internacional, prevalece más bien el aspecto comercial, podríamos decir como la negociación que hay que hacer entre diferentes países o diferentes regiones para importar o exportar productos. Por eso, como ya te había comentado, muchos de nuestros alumnos eligen hacer las dos carreras por esta cuestión de tener un panorama mucho más amplio de salida laboral. Ahora te voy a presentar lo que son los convenios con las universidades. Ya hablamos un poco de que la tecnicatura superior te permite articular con las universidades. Las superiores son las tecnicaturas de 3 años completos, que es el requisito que va a pedir una universidad para poder articular y hacer la licenciatura. Tenemos varios convenios, hoy les voy a presentar solamente 2, uno para modalidad presencial y otro para modalidad a distancia. En modalidad presencial tenemos un convenio muy interesante que es con la Universidad CAESE. La Universidad CAESE te brinda no solo el beneficio de articular para su licenciatura, sino que tenés la posibilidad de hacerla en 1 año y medio y tenés un beneficio de un 20% de descuento en lo que es el costo de matrícula y cuotas. ¿Por qué es importante el tema de un convenio? Porque de esta manera directamente se puede articular un título con el otro. Ahora, eso no impide que si a vos te interesa alguna otra universidad con la que nosotros no tengamos convenio, lo puedas hacer, porque como es un título oficial del Ministerio de Educación, podés ir a cualquier universidad y articular con esa universidad para hacer la licenciatura.
Tendrás que hacer un poquito más de trámites, presentar un poco más de papeles, pero se puede hacer sin mayores problemas. También tenemos convenio con la Universidad de Quilmes, que es una universidad que tiene la educación a distancia. ¿Qué es esto? Una cosa que no te había mencionado antes, que nuestras tecnicaturas se pueden cursar tanto en presencial como a distancia. La régimen aduanero la podés cursar en nuestro instituto si vivís cerca de Buenos Aires o en Buenos Aires, en Capital Federal, pero si vivís en el interior del país, también tenés la posibilidad de estudiar con nosotros porque tenemos la tecnicatura tanto en régimen aduanero como en comercio internacional en modalidad a distancia. ¿Qué significa esto? Tanto como la Universidad de Quilmes como nosotros tenemos una plataforma educativa a la que podés acceder por internet y al acceder significa que vas a tener todos los materiales para que vas a necesitar para poder estudiar, vas a tener contacto con los profesores para sacarte todas las dudas que tengas al respecto, vas a tener también clases grabadas, filmadas, sobre todo para los temas que son un poquito más complicados de entender o que hay que practicar mucho. Y algo que es muy importante, que hemos incorporado en estos meses, es lo que llamamos webinar. ¿Qué sería webinar? Es como un seminario o una clase muy especial por la web, en donde vos te vas a poder conectar en ese momento, preguntarle al profesor lo que necesites, hacer un contacto directo, y se va a quedar grabado en un video. ¿Qué significa esto? Que si vos justo en ese momento estás trabajando o estás en algún otro lugar que no te puedes conectar, no hay problema porque ese webinar, esa clase especial va a quedar grabada para que la veas la cantidad de veces que quieras. Así que es un sistema muy dinámico que te permite realmente poder estudiar con la misma calidad que presencial. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los exámenes finales? Bueno, los exámenes finales sí lo tenés que venir a rendir a Buenos Aires, a nuestro instituto, porque como es una carrera oficial, el Ministerio de Educación menciona o pide que la persona lo dé en forma presencial acreditando su identidad, de tal manera que, el título tenga la misma validez por este motivo que lo tiene a nivel de presencial. Pero todo lo que son los parciales y trabajos prácticos que se hacen durante la cursada, eso sí se pueden hacer por internet. En nuestra plataforma se suben, se adjuntan los archivos de los exámenes y así vas a poder ser evaluado, a la distancia, pero te da una posibilidad de estudiar en cualquier lugar que estés, ya que lo importante es si tenés internet o tenés un lugar cerca donde puedes acceder a internet, podés cursar con nosotros y en este caso también con la Universidad de Quilmes, que el ciclo de complementación lo hacen también a distancia, pensando en esta cuestión de que todos puedan acceder a esta educación. Aparte de brindar estas dos carreras que ya te he mencionado, también tenemos cursos. ¿Qué significan? Estos cursos te preparan para las diferentes áreas de lo que es la cuestión aduanera y del comercio internacional. Muchas veces uno se plantea la opción de hacer algo un poquito más corto, como puede ser un curso para ver si te interesa lo que es el sector, si te gusta estar trabajando en un sector así, y después continúas con la carrera. O muchas veces nos pasa que personas que hace muchos años que se han graduado de la carrera utilizan estos cursos para actualizarse, para ver las nuevas reglamentaciones que han salido, para poder realmente estar con todas las novedades que van surgiendo en este sector. Uno de estos cursos es el agente de transporte aduanero, que ya lo habíamos mencionado con la tecnicatura en TCRA, régimen aduanero. Y concretamente es un curso de 3 meses que te prepara para poder saber todo lo necesario en lo que está relacionado con transporte, el transporte de esas mercaderías que van a ser importadas o que han sido importadas, van a ser exportadas y que se van a trasladar durante cierto tiempo de una parte del país al otro.
pero también esto te prepara para sacar la matrícula ante la FIP, esa matrícula que habíamos mencionado al principio, que son exámenes que te va a tomar la FIP para poder firmar esos tanto despachos como, en este caso, transporte de las mercaderías de un lugar al otro. Entonces serían como una preparación para exámenes libres ante la FIP. Dentro de estos exámenes libres también tenemos el curso para despachante de aduana. El curso que te prepara son 6 meses, es muy intensivo, igual que el de ATA, que el anterior que vimos, y te prepara para dar esos exámenes libres ante la FIP en el caso que quieras sacar la matrícula para firmar los despachos. Ahora, es algo que también, como te mencioné anteriormente, se utiliza para actualización. Tenemos el caso de muchas personas que hacen años que están trabajando en despachos aduaneros y que saben hacer muy bien su trabajo, pero que de esta manera, al hacer este curso, mejoran mucho las perspectivas del trabajo que están haciendo, consiguen hacerlo de una manera tal vez mucho más simple o más completa, y sobre todo se actualizan por las nuevas reglamentaciones, las modificaciones que va haciendo la FIP y todo lo que es el régimen aduanero para la importación y la exportación de mercaderías. Así como tenemos cursos en el rubro aduanero, también hay cursos en lo que es comercio internacional. Y en este caso es una introducción al comercio internacional. Es algo que te sirve para, aunque no tengas conocimientos previos, para ver si te gusta la idea de trabajar en ese sector, trabajar, como ya habíamos mencionado antes, en un banco o con algún despachante o en alguna entidad de comercio internacional. Y este curso te da una noción básica de cuál sería el trabajo que sería, para qué, de qué manera, y te orienta mucho a la hora de poder elegir. Pero también, si vos ya estás trabajando en un lugar relacionado con el comercio internacional, tenés posibilidad de hacerlo, este curso te da las nociones básicas que tenés que saber para poder desempeñarte bien en el trabajo. Y por supuesto, el hecho de tener un curso, una pequeña preparación antes, a la hora de posicionarte en un trabajo o ir a buscar trabajo, te va a hacer mucho más fácil o mucho más simple que si no tenés ninguna idea de qué se trata el trabajo de este sector. Este otro curso, el de logística y supply chain, te prepara en 1 mes y medio para que puedas tener una noción de lo que es la cadena de suministro. ¿Qué sería? Como mencionábamos antes, desde que llega un producto al país, después se transporta y va a diferentes lugares de almacenaje o digamos de comercialización, para después llegar a lo que es el consumidor final. Esta cadena de suministro, lo que sería el supply chain, tiene un sentido, tiene una forma de hacerse y tiene ciertas características. En este curso se ve justamente eso y te permite tener una noción clara de cómo es todo el proceso de movimiento de, mercaderías a nivel aduanero y a nivel de comercio internacional. Y este curso, también como con el otro o los otros anteriores, te permite, ya que después al final vas a tener un certificado de aprobación de los cursos, tener un poquito más de currículum a la hora de poder entrar a trabajar en alguna empresa del sector aduanero o del comercio internacional. Este curso, el de operador de sistema María, es un curso que se dicta solamente en modalidad presencial y te permite saber cómo ingresar los datos ante la FIP para lo que está relacionado con los despachos aduaneros. Hoy en día está todo o gran parte digitalizado del sistema, y entonces hay que ingresar todos los datos de la mercadería que se va a importar y que se va a exportar en formularios que la FIP tiene para tal fin. Ese es el sistema María, sistema Malvina, depende si es para gente de transporte aduanero o régimen aduanero.
Es decir, que uno puede aprender y puede trabajar con un despachante en la carga de esos datos. Es muy importante el curso porque realmente la carga tiene que ser hecha con muchísima precisión porque tiene, digamos, cuestiones legales de fondo y cuestiones tributarias de fondo, y entonces por eso es tan importante estar muy bien entrenado en lo que es el sistema que se denomina básicamente María. Este curso, ¿por qué se da solamente en presencial? Porque las máquinas en las que se van a hacer tienen que estar logueadas a la FIP, a la parte de educación de la FIP. Entonces, a nivel de distancia es muy difícil hacerlo porque las máquinas, en este caso, están en nuestro instituto. Así que es uno de los pocos cursos que tenemos solamente presencial, teniendo en cuenta que todos los anteriores también estaban en la modalidad a distancia mediante nuestra plataforma educativa. Ya para ir finalizando y redondeando todo este tema de las carreras y cursos, te voy a mencionar algunas cosas extras que tenemos, que creemos que son muy importantes a la hora de brindar una buena formación como la que brinda el Instituto de Capacitación Aduanera. Tenemos, por ejemplo, clases de apoyo gratuitas para nuestros alumnos. Una de ellas son las clases de matemática, porque la parte de régimen aduanero tiene bastante de cuestiones contables, de cuestiones tributarias, de cálculos. Entonces, con estos cursos se está intentando reforzar todos los conocimientos en ese tema, teniendo en cuenta que hay alumnos que vienen, digamos, de bachilleratos, en donde la matemática no es una de las bases. Entonces, la idea es poder hacerlo gratuitamente, ayudar y perfeccionar todo este tema. Las visitas educativas son algo que le damos mucha importancia porque te permiten no solo ver en los libros o leer en diferentes lugares o revistas del sector y demás cómo se hacen las cosas o cuáles son las características de las cuestiones más académicas, sino que con las visitas se puede juntar esta cuestión académica con estar en el momento, en una situación concreta que te permite ver realmente cómo está funcionando. Una de esas visitas que tuvimos y que vamos a seguir teniendo es una visita al ADI, a lo que es la parte de Mercosur, que fue, que tiene su sede en Uruguay. Viajaron los chicos, muchos de ellos, para ver cómo funciona la parte parlamentaria del Mercosur y poder entender un poco cómo es esta cuestión de las negociaciones que realiza a todo nivel el comercio internacional. También se hizo una visita al Centro de Despachantes de Aduanas, en donde en torno de una materia se pudo conversar, tuvieron un montón de explicaciones, cómo funciona el sector y otras cuestiones muy propias del despacho aduanero, en donde los encargados del Centro de Despachantes de Aduanas pudieron dar un detalle más acabado de la práctica concreta de esta especialidad. También tuvieron una visita en Arminera. Arminera fue una exposición de toda la cuestión de minería que se realizó y fueron con la profesora de Geografía Económica, justamente también para ver en la práctica o las nuevas tendencias que se estaban barajando en la cuestión práctica para todo lo que es la cuestión, en este caso concreto, de la minería. Y pudieron de esa manera también articular con las cuestiones académicas que estaban viendo en clase con la realidad que se presentaba en esta exposición. Algo que es interesante y fundamental a nivel de despacho aduanero o comercio internacional es el puerto, la operatoria portuaria, en lo que es la carga y descarga de mercadería, todo lo que implica la llegada de un barco, la clasificación de esa mercadería y demás, que es algo básico en la parte de despachante. Pudieron verla los alumnos en lo que es la operatoria del puerto de Buenos Aires, en una visita educativa a varias sedes, y de esta manera, teniendo una clase que le dieron allí, pudieron visitar
diferentes lugares que son propios de la operatoria aduanera, pudiendo, como también en esta ocasión, ver o poner en concreto cosas que habían visto en los libros, en clase, y pudieron verlo, digamos, en vivo y en directo en el puerto de Buenos Aires. Otra de las salidas educativas que solemos hacer está relacionada con el Museo de la FIP. La FIP tiene una historia muy interesante, es la que se ha encargado de toda la cuestión aduanera por muchísimo tiempo, y realmente esa visita al museo nos da una perspectiva de la historia, de cómo fue el devenir de todos estos temas de importación y exportación, y realmente es una visita que realizamos todos los años porque da una perspectiva muy interesante para los que van a estar trabajando en este sector del comercio internacional. También hemos tenido actividades muy interesantes dentro de nuestro instituto, y una de ellas es la actividad de simulación de funcionamiento de las instituciones europeas. Pudimos realizar, cada uno teniendo diferentes personajes ya organizados por el representante de la Unión Europea, para ver el funcionamiento de estas instituciones. Realmente es algo muy interesante, es algo que a nivel de comercio internacional, a los estudiantes y a nivel de importación y exportación, sirvió muchísimo para ver cómo se manejan las negociaciones, cómo se van dando las diferentes situaciones que benefician o no a los diferentes sectores a la hora de tomar decisiones para lo que es importación, exportación y la cuestión de comercio internacional. A nivel de comercio internacional es algo muy importante entender el mercado financiero, en los mercados de capitales, qué instrumentos hay de inversión y lo que conforma la actualidad económica financiera. Y para ello tuvimos una charla muy interesante también en nuestra institución con la visita del licenciado Ignacio Corsiglia, que realmente nos brindó una perspectiva sumamente interesante a la hora de entender cómo funciona, pero también a la hora de aconsejar a los que pueden ser los futuros clientes o los futuros importadores y exportadores en lo que es esta cuestión de cómo es el manejo del mercado financiero. Realmente ha sido, como verás, tenemos desde visitas donde salimos y vamos a los lugares a ver cómo es la operatoria de diferentes sectores, pero también tenemos en nuestro instituto muchas visitas y charlas sobre temas sumamente importantes y muy relevantes. Hemos elegido solamente algunos cursos, algunas visitas y algunas charlas, pues son muchas, pero queríamos mostrarte un poco el panorama que el ICA hoy por hoy está brindando. El Instituto de Capacitación Aduanera está muy interesado en que cada vez más alumnos, cada vez más estudiantes de escuelas secundarias o gente que ya hace años que de repente egresó pero quiere retomar sus estudios, se entere de que hay carreras cortas con articulación universitaria, carreras cortas en un sector como es el comercio internacional y el aduanero, en donde tiene muy buenas perspectivas de salida laboral. Y entonces, por eso es que estamos en diferentes exposiciones. Una de ellas es Expo Universidad, en donde brindamos información, brindamos también respuestas a un montón de dudas que uno puede tener a la hora de elegir una carrera, para que realmente se pueda tomar en cuenta esta posibilidad. La posibilidad de hacer una carrera que en 3 años te da un título, y la posibilidad obviamente de empezar a trabajar a veces hasta antes de ese tiempo, y que después pues, se pueda articular con la universidad para poder seguir especializándose y realmente mejorando a la hora de asesorar a los clientes que están relacionados con el comercio internacional. ¿Cómo podés hacer para tener más información, más allá de esta breve que te hemos brindado en este videíto?
Bueno, podés entrar a nuestra página www.ica.com.ar. Allí encontrarás las últimas novedades, pero en la parte superior derecha vas a encontrar nuestras redes sociales, en las que nosotros vamos posteando día a día tanto las novedades, las visitas, los convenios con diferentes universidades, todo lo que hace a la vida del instituto y hace a la vida de lo que son nuestros estudiantes, nuestros graduados, pero también nuestros futuros estudiantes. Allí vas a encontrar muchísima información. Y ahora te voy a dar un detalle que es muy importante, que muchas de estas cosas que mencioné en este video vas a tener mejor explicadas en nuestro canal de YouTube. Hay pequeños videitos cortitos donde te explican cómo es estudiar a distancia, también te explican cómo es la tutoría que se hace a distancia, la tutoría que te mencionaba a través de la plataforma, cómo te podés comunicar con los profesores, o sea, todos los detalles que necesitas tanto a distancia como lo que es en modalidad presencial, que son las dudas más comunes que uno tiene a la hora de elegir una carrera o elegir en este caso a veces una modalidad para estudio. Aparte de YouTube, nosotros también tenemos Instagram, tenemos Twitter y LinkedIn y Facebook. En el Facebook tuvimos la posibilidad de poner los hashtags de las diferentes opciones que vamos posteando. Por ejemplo, las novedades con News y Aduanera, que es el hashtag. Después tenés todo lo relacionado con las carreras, que es el hashtag carreras y Aduanera. Y lo mismo pasa con los cursos y Aduanera. ¿Por qué? Porque esto te permite, al poner hashtags de lo que a vos te interesa, que te salga toda la información desde hace 2 o 3 años atrás hasta ahora sobre lo que fuimos haciendo y lo que estamos haciendo y muchas veces lo que estamos por hacer también. Así que te invito a que entres, te fijes, puedas buscar lo que quieras, porque aparte te vas a encontrar con algo muy interesante también, que son artículos de los profesores. Los profesores van escribiendo diferentes artículos relacionados con la temática aduanera, con la temática de comercio internacional, y eso es algo muy interesante porque te permite ver cuáles son los temas que se trabajan, cómo de alguna manera, cómo los profesores pueden, explicar algunos detalles tributarios, por ejemplo, o algunos detalles relacionados con la logística o con la educación misma, por ejemplo, en modalidad de distancia, que es una modalidad que para muchos es desconocida. Así que el poder ver o buscar con el hashtag Profes y Aduanera, vas a ver de alguna manera o conocer a una parte de nuestros profesores que te van a ir ayudando a entrar en lo que es este sector del comercio internacional y aduanero. Hoy el Instituto de Capacitación Aduanera te brinda carreras cortas con salida laboral, te brinda también algo muy importante que es una bolsa de trabajo. Muchos de nuestros graduados o empresas que nos conocen hace muchísimos años nos piden nuestros estudiantes para poder trabajar en sus empresas o en sus despachos aduaneros. Entonces hemos realizado o hemos puesto a disposición de nuestros estudiantes una bolsa de trabajo, así que muchas veces, como nosotros decimos, a veces no es necesario terminar la carrera para conseguir trabajo, porque muchas veces antes de terminar la carrera ya es factible entre la bolsa de trabajo, según los pedidos que haya, que puedas estar trabajando en el sector. También el tema de la articulación universitaria es muy importante. No todas las tecnicaturas son superiores y no todas te permiten articular con la universidad. Las dos que tenemos en el ICA sí, y los docentes, nuestros docentes, tienen una amplia experiencia y capacitación porque son, aparte de docentes, son personas que trabajan en el sector o que son despachantes de aduana o que son personas que están trabajando en el comercio internacional, más allá de haber seguido después una licenciatura correspondiente, digamos, en el tema. Ellos están en la práctica concreta. Entonces eso es algo muy importante, tanto a nivel de presencial o de distancia, tener gente que hoy por hoy esté trabajando en el sector
y entonces realmente está actualizado con las últimas novedades de lo que conforma al comercio internacional y al sector aduanero. Por eso te invitamos a que busques en nuestro Facebook, a que te informes más, y si no, con más información puedes mandarnos un mail a ica@ica.com.ar y mediante el mail te pasaremos toda la información que necesites. Por eso te invitamos, después de todo este video que fuimos explicando brevemente cada partecita de lo que conforma nuestro instituto, te invitamos a que te sumes al ICA.